Amigas y amigos, buenas noches. Estamos nuevamente con ustedes. En esta ocasión, bueno, pues vamos a conversar con una persona que ha escrito un libro sobre una persona muy admirada, muy querida, que es Manuel Acosta Ojeda. Y para suerte mía y de ustedes, además del invitado, estoy con Celeste Acosta, nada menos que con la hija de Manuel Acosta Ojeda. Y estamos y le damos la bienvenida a Marino Martínez Espinosa, que ha hecho un libro estupendo justamente, que se llama Serie Historias de Vida, Manuel Acosta Ojeda, Arte y Sabiduría del Criollismo. Y está aquí con nosotros en la noche, a pesar de que está un poco averiado con una especie de semifractura en el brazo izquierdo. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Marino, bienvenido. Buenas noches, Celeste, buenas noches, maestro Carlos. Qué placer estar acá junto a ustedes. Muchas gracias. Bueno, aquí el programa ahora, pues, tú no vas a hablar mucho, no puedes hablar mucho. Muda, ¿no? estoy muda yo, estoy mirándolos. Aquí tiene que hablar justamente el autor del libro. ¿Cómo fue el génesis de esta estupenda producción literaria? Mire, don Carlos, este libro se origina el año 2003, cuando nuestra amiga Chalena Vázquez, musicóloga y muy querida, también claro, amiga, ocupó el cargo de directora de investigación de la Escuela de Folclor José María Arguedas. Cuando ella ocupa ese cargo, le da un impulso renovador a los trabajos y a las líneas de investigación que hacía esta dirección y me encarga hacer este proyecto de historias de vida, que es como ella lo bautiza, dentro de esta disciplina de la antropología que consiste en hacer investigaciones con el propósito de reconstruir el legado de distintas personas en las especialidades que correspondan. Entonces, en este caso, la idea era hacer un proyecto de historias de vida sobre una serie de personajes de la canción costeña. Ella encarga a otro compañero hacer el proyecto de historias de vida de los personajes de los Andes y a mí me encarga de la parte de la costa. Y dentro del conjunto de personajes que se escoge para este proyecto, por supuesto no podía faltar don Manuel Acosta Ojeda. Así es que esto devino en una serie de entrevistas. Yo por supuesto lo había visto a don Manuel cuando yo era muy joven, cuando yo estudiaba en San Marcos. Era frecuente que llegaran distintos personajes de la música, de la cultura, a dar conferencias, conversatorios. Había una vida intelectual muy activa en los 80s. Y ahí lo conocí a don Manuel y también, por supuesto, a través de sus canciones. Era muy escuchado él. Y entonces fue una gran alegría poder acercarme a él y poder hacer este proyecto, que fue un conjunto de entrevistas muy largas durante mucho tiempo, que devino finalmente en la redacción de este proyecto de investigación. Y además, por suerte, coincidió con el pedido de Chalena Vázquez, porque le había hecho justamente un pedido para hacer estas historias de vida y que usted se encargara justamente de la Acosta y que lo hiciera justamente para Manuel Acosta Ojeda. Exactamente, exactamente. Fue una serie feliz de coincidencias. Y no menos exigente por varias razones. Don Manuel ha sido una persona con grandes, vastos conocimientos de la música popular y de la historia del Perú también. Y siempre ha matizado en sus conversaciones el conocimiento, el humor, la anécdota. Y era muy difícil poder seguirle el paso, porque de pronto uno planteaba un tema y él traía a colación otros temas y otros temas, todos interesantes, por supuesto, pero ha sido necesario organizar esos contenidos para poder hacer un libro que refleje lo central que ha sido su experiencia sobre la canción costeña y la canción popular ¿Y peruana. por qué costeña y no criolla, Marino? Eso era una de las cosas que decía tu padre, Celeste. Él decía que le parecía más propio hablar de canción costeña porque él decía que canción criolla también había en los Andes. Y en verdad, siendo el criollismo una denominación que alude al mestizaje, evidentemente hay criollismo también en los Andes. Entonces a él le parecía que decir costeña circunscribía mejor el objeto de la investigación que decir criolla, y yo considero que es correcto. Además, dentro de lo costeño, por supuesto, encajan mejor una serie de géneros, el tondero, la zamacueca, el aguanieve, en fin. Mientras que lo criollo, por ejemplo, conjuntos que han hecho
valses en los Andes. Atuspari ha tocado y ha grabado valses. Muchos de los himnos regionales, la canción Ahuánuco, la canción A mi tierra Caraz, son valses. Entonces, Quenas. sí, por supuesto. En el Cusco también hay valses famosos, Claro. ese vals de Serenata, Punchauniquipi, por ejemplo. Entonces, consideramos que es mejor hablar de canción costeña que de canción criolla. Es lo mejor, pero todavía es muy difícil pues luchar contra estas etiquetas que se forman, ¿no? De acuerdo. Para el conocimiento popular, la gente no se acostumbra a decir canción costeña, no dice canción criolla. Está como que más acostumbrado a nuestro Claro. oído también, ¿no? Pero vamos avanzando poco a poco. Vamos Sí. avanzando. Igual cuando se dice de la canción peruana, la música peruana, casi siempre se alude a la canción de la costa, De la al costa. vals, al festejo, Exacto. cuando la canción peruana es también pues la música amazónica, es también la música andina. Desde luego. Debería haber una apertura, una identidad mucho más integradora. El yarabí y Por todas supuesto. músicas bellísimas. Bellísimas, realmente sí. Hoy día nosotros estamos conversando con Marino Martínez Espinosa, que fue el responsable de series de vida, historias de series de vida, historias de vida Exacto. de la costa. Y bueno, también porque el día sábado sería el cumpleaños número 89 de don Manuel. Y es lindo recordarlo pues con los amigos y sobre todo con este modo que él tenía de compartir lo que sabía, ¿no? Porque siempre, Sí. ¿qué decía Marino cuando a veces hablábamos de lo mezquinos que podrían ser otros maestros al no querer brindar lo que habían aprendido? Sí, eso es cierto. Y yo recuerdo mucho a un amigo compositor, Javier Lazo, que seguramente ustedes también lo conocen, un cantautor realmente de gran nivel. Y él decía que alguna vez se había querido acercar a un gran referente de la canción costeña, no vamos a decir quién, y se había sentido rechazado porque había tenido una actitud un poco infraterna, un poco soberbia. Y entonces él un poco resentido, lo conoce a don Manuel creyendo que iba a repetir el plato. Pero don Manuel tuvo una actitud muy generosa. Es más, le pidió que cante, siendo Javier Lazo todavía una persona muy joven. Y entonces tu padre lo escuchó y tuvo frases de aliento, de reconocimiento y de aliento para que él pueda seguir conociendo la música popular y pueda seguir componiendo. Esa generosidad creo que es una de las marcas más sensibles que llevamos de tu padre. Él nunca vio los pergaminos detrás de quien le preguntaba, nunca vio el abolengo, ni vio los grandes o los pequeños intereses. Él se dio íntegro con una generosidad que realmente hace falta. Ya lo creo. Bueno, pues un lindo homenaje en realidad es hacer un libro sobre una persona que es tan querida y que tiene que divulgarse, tiene que conocerse más para que la gente joven justamente sepa pues que el Perú es más de lo que se dice, ¿De ¿no? acuerdo? Que solamente es el fútbol, que solamente es ese tipo de cosas, y se deja atrás el arte y muchísimas demostraciones que somos una gran nación. De acuerdo. Cuando hicimos este proyecto, don Carlos, por supuesto éramos conscientes de la valía de don Manuel, en fin, pero la verdad es que solamente la desaparición de esta generación brillante de músicos, de don Carlos Jaire, de Manuel Acosta Ojeda y de tantos otros, realmente ya nos golpea y nos da la certeza de la orfandad. En esos años en que entrevistábamos a tu padre Celeste, estaba don Jaime Guardia, estaba Raúl García Zárate, y de alguna forma nos sentíamos protegidos, vamos a llamar así, por esa especie de apus tutelares o de maestros tutelares de cuanto pudiera ocurrir en la cultura. Teniéndolos a ellos, íbamos más tranquilos, más protegidos, a buen recaudo respecto de lo que pudiéramos investigar, componer o hacer. Pero ahora que ellos ya no están, se siente esa ausencia. Igual pasa con Chalena, tantas consultas que le hacíamos permanentemente, Sí. desde la música, desde los proyectos, desde la vida misma, como buena compañera que fue, como buena amiga. Pero esta ausencia realmente nos golpea y nos exige también a continuar y a esforzarnos por reunir pretendidamente pues, los conocimientos que ellos pudieron reunir en vida. Y hablando de Chalena Vázquez, que también estuvo en el programa,
alguna vez, no sé si más de una vez, en el mismo programa, que ya hemos cumplido 18 años con este programa. A mí me sorprendió gratamente cuando recién la vi por primera vez, la sencillez, la humildad de esta mujer con todo lo que sabía. Realmente. Sí. ¿No? Sí. Fue realmente muy doloroso el perder a Chalena Vázquez. Claro, don Carlos. Yo recuerdo, y Celeste también recordarás, que ella venía para hacer el programa que tenía El Canto del Chilalo, que llevaba aquí en Radio Nacional. Ella siempre traía una cantidad de discos que había reunido en sus viajes. Era una persona que tenía, entre otras virtudes, la de integrar a distintos sectores, los latinoamericanos, los europeos, los musicólogos, los historiadores, los músicos, los curiosos, las tejedoras, los pintores, los poetas, los locos, que somos, creo, la gran mayoría. Estaban integrados permanentemente por Chalena. Chalena sabía vincularnos a todos y ponernos en comunicación. A veces, por ejemplo, la llamaban para preguntarle cosas sobre tal asunto y ella, en vez de responder y decir tal o cual cosa, ella decía, llama a fulano, llama a fulana, fulanita, contáctate con tal, que tú eres especialista en tal. Y sentíamos también que nos daba la oportunidad de que lo que hubiéramos aprendido lo pusiéramos pues en valor, explicándolo, dando alguna entrevista, opinando de alguna manera. Pero eso es de sabios, ¿sabes? Porque mira, sí. yo recuerdo clarito un programa de Marco Aurelio de Negri, ¿no? En La Función de la Palabra, y una vez le hicieron alguna pregunta muy específica tal vez de la música criolla. Y él dijo, leyó la pregunta y dijo, creo que esta pregunta se la deberían hacer a Manuel Acosta Ojeda. De acuerdo. Y muy bien pudo responderla, ¿no? Pero creo de que entre los que saben más, creo que pueden también orientar a una persona que tal vez es específica en lo que se está preguntando, ¿no? Claro. Sí, y esa sabiduría yo creo que de alguna manera consiste también en compartir el micrófono, por decirlo de esa manera, un poco coloquial. Es decir, no se trata de ambicionarlo todo, ni de decirlo todo, ni de considerarse el dueño de la verdad. La verdad la construimos entre todos, aportamos todos a ella, y ellos han tenido esa sabiduría de compartir espacios con otras personas, de no quedarse con la pelota, de no llevársela a su casa, sino dejarla en la cancha para que todo el mundo pueda jugar. A los nuevos bohemios entrego mi pendón. Ah, las viejas enseñanzas de Pingrón, ¿no? Este libro es la segunda edición, Marino. Es la segunda edición. Sí, bueno, por supuesto eso nos gratifica porque significa que la primera edición ha sido ya agotada. Hay que reconocer también, por supuesto, el respaldo de la institución herguediana, de la Escuela de Folclor, que ha sido la que ha permitido este lanzamiento, este relanzamiento de la primera edición. Y esta segunda edición trae apenas algunas novedades. Una de ellas es un prólogo a la segunda edición, donde hay una actualización de lo que ha ocurrido en los 10 años desde que falleció, desde que se publicó el libro, perdón. El libro se publicó el 2008 y se republicó el 2018. Entonces, hemos tomado simbólicamente esa década para poder hacer una especie de recuento de lo que ha ocurrido en la publicación de libros, en la publicación de discos y en los proyectos también de la música. Se ha renovado mucho el espacio de la música costeña. Consideramos que para bien. Lo peor que le puede pasar a un género es la inmovilidad, ya sea por conservadurismo, por pretendidas defensas de lo tradicional. Lo que corresponde con un género vivo es movilizarse, es transformarse. ¿Hacia dónde? El tiempo lo dirá. Conservar la tradición cantando siempre lo mismo es morir de inanición al compás del criollismo. Eso lo dijo don Nico Méndez, ¿no? Santa Cruz. Claro. Así es. Bueno, ¿qué tiempo tomó a Marino Martínez Espinosa escribir este libro? Este libro, don Carlos, nos tomó más o menos unos 4 años. Yeah. 4 años. Y además, ya esta nota la diremos un poco al pie. Ya don Manuel estaba también con la salud resquebrajada. Hubo algunas citas que no se pudieron cumplir, por supuesto, no por una falta de voluntad de él, sino por problemas de salud. Y esto hizo que este proyecto de alguna manera se dilatara.
Pero fue muy interesante porque además recuerdo que participamos también otras personas. Tito Manrique, nuestro amigo, compañero y músico, participó también de algunas de estas conversaciones, intervino preguntando y dialogando, y así es que fue algo enriquecedor. Y el otro día en la casa encontré una grabación de un día que fui a leerle el libro a tu papá, porque también esa fue otra cosa muy ventajosa, que el libro salió en vida de don Manuel. Así que eso permitió que él pudiera Claro. leer, revisar y opinar como corresponde. Y también, además, rompiendo un poco esta cosa que siempre nos signa, que es que hacemos el homenaje cuando el homenajeado ya no está, ¿no? Claro. Y entonces ya no es posible saber si le agradó, si estuvo bien hecho o no. Entonces, encontré, decía, una grabación donde estábamos hablando con tu padre sobre el libro, leyéndole fragmentos, y él seguía dando mucho más información y de pronto llega a Carlos Jaire. Y todo eso está registrado, como una especie de pie de página que ya no se ha publicado, pero que enriquece la experiencia humana de haber estado cerca de estos maestros para poder escribir sobre ellos, ¿no? Pero qué fantástico, ¿ah? Es muy bonito porque Yo, creo... yo quisiera Sí. preguntarle a Celeste también, Por favor. quisiera preguntarle cuál fue la reacción de él, de Manuel Acosta Ojeda, cuando ya él ya opinó, ya lo visitaron, ya dio también sus aportes, hizo sus aportes, Claro. cuando ya lo vio el libro así como está ahora, como lo estamos viendo. Se sorprendió muchísimo que haya llegado a buen puerto, porque con los años que ya tenía Manuel encima, decía que le habían hecho tantas entrevistas para que salieran revistas o publicaciones o compendios de algunos simposios o congresos, y nunca había salido nada. Y es por eso que a Marino mismo se lo dijo, ¿no? O sea, yo que prácticamente no podía creerlo que eso ya estuviera en físico, y es por eso que él hablaba con toda libertad con Marino. No, creo que no se quedó nada. Es más, a ver, siempre ha sido muy franco mi padre también al hablarlo. Habla de cosas no muy bonitas también en el libro, la verdad detrás del escenario, ¿no? Claro. Y entonces a veces pues algunos dicen no para no tener pues enemistad con los demás compañeros, ¿no? Pero bueno, sin decir nombres, creo que Manuel deja claro cuáles habían sido los excesos y siguen siendo los excesos dentro del arte también, ¿no? Ujú. Sí, él decía, a estas alturas del partido, decía, ya yo no le tengo miedo al árbitro, decía, ¿no? Entonces, en esa expresión también está el ejercicio de su libertad. Y efectivamente eso está en el libro. Hay temas que no se han hablado, creo yo, en el ámbito del criollismo o de la canción costeña, pero él los aborda con conocimiento y con una mirada crítica también. Eh, este prólogo que redactamos para la segunda edición contiene, de alguna manera, algún juicio crítico, vamos a decir así, sobre lo que ha ocurrido en estos 10 años, pero veo que no ha sido muy leído por los aludidos, porque se alude evidentemente a algunas personas. Bueno, ojalá que lo lean en algún momento y que, bueno, cumpla el propósito. El propósito es informar, el propósito, como digo, es que estos conocimientos que ha reunido don Manuel a lo largo de una vida dilatada, intensa, puedan llegar a la mayor cantidad de peruanos. No es solamente un libro escrito para los músicos, ni siquiera para los músicos de la costa, sino es un libro que debería leerlo, consideramos, cualquier peruano. Hay reflexiones muy valiosas sobre el país, sobre su identidad, sobre su porvenir, sobre sus exigencias. Manuel ha sido un gran peruano. Él ha querido, ha amado a la música, pero ha amado también a través de la música al Perú, a un Perú integrado, digno, justo. Y es ese Perú el que debe seguir latiendo en los corazones de todos nosotros. Claro, sería interesante saber también cómo ha ido en ventas entre la primera y segunda edición, ¿no? Claro, esta primera edición tuvo, si no recuerdo mal, algo así como 650 o 700 ejemplares. Ya. Entonces, bueno, esto ha sido ya agotado. Esta segunda edición tiene 1000 ejemplares. Y para los amigos que quieran adquirirlo, esto está a la venta en la Escuela de Folclor. Está en Santa Beatriz, en Torres Paz 1170, en Santa Beatriz, en el local institucional, a un precio muy conveniente.
y ojalá que puedan adquirirlo. Y también en las ferias de libro. La Escuela de Folclore ya está, creo, durante 2 o 3 años consecutivos En la en la Feria del Libro Ricardo Palma y en la Feria Internacional del Libro que se hace aquí en Jesús María. Hay algo que comentaste, Marino, y que es más o menos lo que Carlos Gasols también siempre comenta desde aquí, desde Nacional, ¿no? Que ya a estas alturas del partido, y Carlos siempre lo dice, o sea, ya a mi edad tengo la licencia de poder decir las verdades tal cual, De con los acuerdo, puntos en las sillas. de acuerdo, de acuerdo. ¿Cuántas cosas hay que seguramente se ha mantenido con reserva, con cautela? Porque, bueno, tampoco se trata de afectar las relaciones entre las personas, entre los músicos, pero consideramos que sí es importante que salgan a luz muchas cosas que también forman parte de la historia de la canción popular. No todo ha sido fantástico, no todo ha sido excelente, y hay cosas que sobre todo las nuevas generaciones tendrían que mejorar, ¿no? Un sentido de solidaridad, un sentido de crítica constructiva, por ejemplo, no vendría mal. Un sentido mayor de generosidad, un sentido mayor, por ejemplo, de solidaridad gremial, ¿no? Sabemos, por ejemplo, el tema de los honorarios de los músicos populares es un rubro pendiente. El tema de la salud, del seguro de vida, del seguro médico de los artistas, sigue siendo un rubro pendiente. Sabemos que ahora, increíble, el otro día lo escuchaba con unos colegas, incluso hay músicos que pagan para ser teloneros, como se les llama, de otros artistas. Entonces, estamos en una disociación como gremios, como especialistas en la música, que realmente es clamoroso. Entonces toca a las nuevas generaciones impulsar lo que también don Manuel quería a través de Saicope, que era un sentido mucho más solidario, mucho más gremial del conjunto de artistas populares. Esas son tareas pendientes y en ese sentido también hay que continuar el legado de don Manuel. Por Pero supuesto. es una generación rara, porque Carlos, tú también has sido partícipe pues, de los sindicatos de los artistas, de los actores, ¿no? Claro. También has ido a la huelga, o sea, creo que esas cosas nos faltan ahora, ¿no? Y es más, si tú le dices a un compañero, oye, vamos a gremiarnos, te miran raro. Ah, claro, claro. No, y la huelga y el sindicato son como palabras gruesas que a veces asustan un poco a algunos, ¿no? Y no debería ser así. Es la defensa de un derecho, es un Claro. deber además agremiarnos y luchar por la defensa de nuestros derechos. Desde Eso es luego, cierto. desde luego. Eso es algo Por fundamental. ejemplo, hace algunos días hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer, o conmemorado, ¿no? Y a muchas les han dado florecitas, las han llevado a cenar, y yo decía, pero ¿qué te parece mejor si la empresa lleva a un abogado laboralista y les enseña o les da una charla Pues sobre sí. los derechos, ¿no? O sobre cómo tienen ellas que reclamar, por ejemplo, cuando salen embarazadas, cuánto es el tiempo de lactancia, el tiempo Claro. antes, ¿no? Creo que ese sería más bien un tiempo justo, ¿no? Así es, aporte. y sería un aporte, exactamente, sería un aporte. Claro. Y sería esto muy, muy importante. Entonces hay mucho por hacer en el terreno de la música. Consideramos que difundir la obra de don Manuel es un deber para quienes hemos estado cerca de él. Y también hay que reconocer que se ha hecho otras historias de vida de otros personajes de la canción costeña y ojalá la Escuela de Folclore, ahora que cumple 70 años, este año cumple 70 años, se anime a poder impulsar las publicaciones que quedaron en el tintero. Sería, pensamos, un aporte muy importante. No lo digo, obviamente, por mí. Está la labor de Félix Sanchi también, el otro compañero antropólogo que hizo la obra de los personajes de los Andes. Entonces hay varios proyectos, varias historias allí que ya han sido contadas, narradas, pero que están esperando ser publicadas. Así vamos despidiendo, Carlitos, esta conversación con Marino Martínez, hablando un poco de Manuel y hablando también de Chalena y de todos estos personajes que Así siempre se han ligado, ¿no? Sin Claro. pensar lo mismo, ¿ah? Ah, sí, sí, ¿No? sí, es cierto. Y eso también decíamos, ¿no? Este ambiente físico que ahora ha sido remozado, que se ve tan bonito, nos trae recuerdos, pues, porque acá hacía sus programas también Chalena, hacía sus programas don Manuel. Acá hemos pasado risas, reflexiones, momentos de música, momentos de gran amistad. Y esto Así está es. aquí en este espacio. Usted recordaba que acá se hacían los programas Los radioteatros. de radioteatro, ¿no? Entonces imagínese cuánta historia en estas 4 paredes. Por supuesto. ¿Cómo no sentir esa emoción ahora, Eso, no? porque somos pues la radio que nace cada día, nacional. Muchas gracias, Carlitos. Bueno, de esta manera agradecemos nuevamente a Marino Martínez Espinosa por su presencia acá. Y bueno,
siempre en el control con... Ahora estamos con Baruch Urbina. Ah, él está en el control. Ujú. Bueno, nos despedimos, les damos las gracias tanto Celeste y yo. Hasta nuestro siguiente programa, si Dios quiere. Feliz cumpleaños, Manuel, donde quiera que estés. Muchas gracias. Un abrazo, don Manuel.